pastor de las Asambleas de Dios, presenta su programa Siguiendo los Pasos de Jesús, dirigido por los hermanos Carlos Almendares, Melec Sanabria y Carlos Martínez, todos los martes de 8 p.m. a 9:30 p.m. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción. nada me separará.
Buenas noches, hermanos, amigos que nos empiezan a sintonizar por las cámaras de Canal 26. Es nuevamente una bendición el poder dirigir hacia ustedes en un programa más de Siguiendo los Pasos de Jesús, agradeciéndole al Señor por su infinita misericordia que Él nos ha proveído en este día de poder estar acá en este lugar para seguir disfrutando de este programa Siguiendo los Pasos de Jesús. Nos sentimos muy agradecidos con el Señor porque Él siempre sigue siendo misericordioso con cada uno de nosotros y siempre está dispuesto a seguirnos esforzando, a seguirnos ayudando, a seguirnos fortaleciéndonos en este camino, porque la carrera sigue. Es de mucha bendición el poder estar acá de nuevo en su programa Siguiendo los Pasos de Jesús. Un martes más, ¿verdad? El penúltimo martes de este mes de junio. Dicho sea de paso, ya este mes ya se acaba y próximamente estaremos estrenando un nuevo mes, pero a Dios sea la honra y la gloria. Tenemos aquí unos hermanos, nuestro hermano Carlos Martínez, siempre deseoso de estar en el programa. El martes pasado pues se nos quedó, tuvo ahí un inconveniente, pero siempre damos las gracias a Dios por tenerlo acá. También tenemos un hermano, ¿verdad? A la vez amigo también, que siempre cuando lo invitamos, él nunca dice que no y siempre está dispuesto a poder salir en las cámaras de Canal 26. Y no solo eso, sino venimos con un propósito de poder compartir la palabra de Dios y poder aprender más de las Escrituras. Bienvenido, hermano Oscar, bienvenido. Amén. Siempre es un privilegio venir a este lugar a compartir la palabra de Dios, y como dice Carlito, siempre que nos han solicitado, pues Dios nos ha llamado a proclamar su palabra. Amén. Y aquí estamos dispuestos a hablar un poco de un tema. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Tengan muy buenas noches a cada uno de los hermanos, ¿verdad? Y amigos que nos están sintonizando. Amén. Gloria a Dios. Tengan muy buenas noches a cada uno, ¿verdad? De los hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de las cámaras del Canal 26. Es un gozo, es un privilegio de parte del Señor el poder estar aquí, ¿verdad? Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor siempre estamos con esa disponibilidad, ¿verdad? De poder compartir y poder hablar de esta palabra que es tan preciosa, esta palabra que es esencial para nuestra vida, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Carlito, ¿verdad? Nuestro hermano Oscar, deseoso, ¿verdad? De salir frente a las cámaras de Canal 26, ¿sí? Amén, ¿verdad? Es un privilegio, ¿verdad? Nos honra a nuestro hermano, ¿verdad? Con su presencia, el poder tenerlo, ¿verdad? Siempre con esa disponibilidad, ¿verdad? De poder compartir, ¿verdad? Poder hablar un poco de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros nos impulsa a poder seguir adelante, ¿verdad? El poder compartir esta preciosa palabra, ¿verdad? Sabemos que nuestro hermano Oscar, pues, hace unos días, pues, acaba de pasar un proceso, ¿verdad? Que no es fácil, ¿verdad? Un proceso que cada ser humano vive, ¿verdad? Cada instante, ¿verdad? Que lo que es la pérdida de un ser querido, sabemos que no es fácil, ¿verdad? Sabemos que es el proceso más duro que el ser humano puede experimentar, ¿verdad? Y al igual nosotros también pues ya tuvimos en una ocasión poder experimentar, y sabemos que solo la ayuda del Señor, ¿verdad? Solo Él puede fortalecer en esos momentos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la fortaleza que Dios hasta ahora le ha dado a nuestro hermano, que eso es fundamental, ¿verdad? En un momento tan determinado como este, ¿verdad? Y créalo, le bendecimos en una manera muy especial y seguimos orando día tras día, ¿verdad? Para que Dios fortalezca la vida de él, al igual que la de toda su familia, ¿verdad? Ya que también, ¿verdad? Hay dolor, ¿verdad? En la familia, pero Dios día tras día
podrá llenar ese vacío, ¿verdad? Sabemos que lo más importante, ¿verdad?, es que se pierde el cuerpo, pero no se pierde el alma, ¿verdad? Sabemos que va a un lugar, ¿verdad?, de descanso, y eso es lo más maravilloso, saber que esta persona concluyó su carrera, ¿verdad? Y qué mayor bendición, ¿verdad?, en Cristo Jesús, porque sabemos que morir en Cristo Jesús es ganancia, ¿verdad? Y eso es lo que debe de importar a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor. ¿Estamos bien, no? Amén. Amén. Bueno, entonces damos las gracias al Señor, hermano. Como decíamos, pues este es un programa donde nuestro deseo es compartir lo que Dios nos ha proveído hasta el día de hoy en cuanto a su palabra. No todos lo sabemos, pero sí lo aprendemos día tras día porque, ¿verdad?, en las Escrituras se aprende mucho del Señor, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Vamos a leer una porción de la palabra, la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 17, ¿verdad? Versículo 17, y dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre, te damos las gracias por esta palabra, oh Señor. Estamos aquí, Espíritu Santo, con ese deseo de poder compartir de su palabra. No lo queremos hacer con nuestras propias palabras, sino con su palabra, porque su palabra es verdad. Gracias por aquellos amigos, personas, Señor, hermanos que nos están sintonizando. Bendíceles, Señor, ahí en su hogar. Que la atmósfera de tu Santo Espíritu, Señor, pueda llegar y acercarse a ellos, Señor. Que podamos disfrutar de tu palabra, Señor, de tu reino, de tu bendición, Padre, que usted provee día tras día a nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque usted es el único que trae discernimiento de su palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor. Queremos enviar de manera, ¿verdad?, de parte del programa un saludo muy especial a todos los que nos están sintonizando, a mi familia, especialmente a mis hijas, Andrea, Gracia María y Zacaria, a todos los en casita, ¿verdad?, mi esposa. Que Dios pueda seguir bendiciendo sus vidas. No sé si tiene el saludo usted. ¿Tiene el saludo? ¿No quiere saludar a alguien? ¿Verdad? Amén. Tenemos problemas si no saludamos. No, un saludo siempre para mi amada esposa en la colonia Santa Fe, está ahorita, donde mis suegros, para mi madre y a todos los amigos que nos están sintonizando. Gracias por estar sintonizando. Amén. También quiero unirme a los saludos, ¿verdad? Y poder saludar a mi esposa, ¿verdad?, que está en la colonia Santa Rosa Lima, ahí nos está sintonizando. También a mi pequeñín, ¿verdad?, que Dios los bendiga de una manera muy especial, ¿verdad? También a cada uno de los hermanos de la Iglesia Jesús Buen Pastor y a las diferentes congregaciones. Un saludo muy, muy especial. Amén. Así es que vamos a entrar en lleno en la temática, ¿verdad? Vamos a entrar en lleno, pues el martes pasado se tocaba el tema de lo que era la regeneración, ¿verdad? ¿Qué significaba esto de lo que es la regeneración? Pues hoy lo vamos a culminar, ¿verdad? Hoy lo vamos a culminar porque es muy importante el significado de esta palabra, de lo que es regeneración, ¿verdad? Y hablamos así anteriormente, enfocamos varios puntos de lo que significaba la regeneración, ¿verdad? Detallamos punto por punto. Espero que usted no se haya perdido esa programación porque hoy culminamos la segunda etapa, ¿verdad? La primera etapa comprendía de lo que significaba la regeneración. ¿Qué es regeneración, verdad? Entonces hoy vamos a estar hablando de lo que no es regeneración, ¿verdad? De lo que no es regeneración. Siempre nos enfocábamos anteriormente en las palabras que le dijo Jesús a Nicodemos: Nicodemos, os es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Y hoy nos vamos a estar enfocando en lo que no es la regeneración para que usted ya tenga un concepto más amplio de lo que significa la regeneración y lo que no significa la regeneración, porque muchos podrán decir, ¿verdad?, que la regeneración puede ser una cosa o puede ser otra, pero hoy solo nos vamos a enfocar en lo que no es la regeneración.
Y el punto número uno de lo que no es la regeneración, punto número uno es solo reformarse. Eso no es regeneración, solo reformarse. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, hermano Oscar? Porque muchos hombres en la actualidad dicen, solo se reforman pues y dicen ya, yo soy hijo de Dios o ya formo parte del reino de Dios. Entonces, porque solo se han reformado, pero eso no es regenerarse, eso no es la regeneración que Dios quiere que se haga realidad en nuestras vidas. Amén. Recordamos que la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, amén, nueva criatura es. Amén. Habla de una nueva criatura, de un nuevo nacimiento. Hablaba usted de Nicodemo, que le dijo Jesús que era necesario nacer de nuevo, y él pensó que había que entrar en el vientre de la madre, pero Jesús se refería a nacer de nuevo por el Espíritu. Amén. Hay personas que no tienen el Espíritu de Dios, que son personas muy honestas. Amén. Que son personas que se conducen de una manera íntegra, que son honestos, que hacen buenas obras. Amén. Pero no basta. Dice que es la sangre de Cristo la que nos da la salvación. Entonces, la regeneración no solo es reformar la carne, porque usted, digamos, si usted muy joven fue a estudiar, su carne es muy educada, pero es carne, y lo que vive según la carne, dice que no puede entrar en el reino de los cielos, hay que vivir según el Espíritu. Entonces, la regeneración no solo es reformarse, sino es un cambio de actitud, es una nueva criatura, es un estilo de vida, usted nació de nuevo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, como mi suegro dice, si usted iba para allá, usted se da la media vuelta y ahora va para allá. Entonces no solo es reformarse, sino es un estilo de vida. Amén. Hermano Carlos Martínez. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que la regeneración, voy a hacer mención en esto, ¿verdad?, es un cambio radical en la vida del ser humano mediante la obra preciosa que hace el Espíritu Santo. Es, ¿verdad?, cuando el hombre deja de hacer lo que hacía por instinto, ¿verdad?, lo que hace cualquier hombre natural, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que ¿cómo se puede hacer esto? Mediante el oír y poner en práctica esa preciosísima palabra, ¿verdad? Y es ahí cuando el hombre, como dice nuestro hermano Oscar, deja de ir hacia aquel lugar y va hacia el otro lugar. No solamente consiste en reformarse, ¿verdad?, como lo decía él, ¿verdad?, sino es mediante la obra que hace el Espíritu Santo. Amén. Estaba leyendo hoy un pasaje, ¿verdad? Bueno, leía parte de lo de Nicodemo, y verdad, porque aquí no nos registra la palabra. Nicodemo se interesó en lo que era la salvación. Nicodemo se interesó en quién era Jesús. Y Nicodemo tenía queo, ¿verdad? Y yo digo, ¿verdad? No sé, pero Nicodemo estaba cerca del reino. Nicodemo pudo experimentar, solo le faltó poco, porque yo puedo visualizar que no solo Nicodemo, sino muchos que pertenecían parte de los sacerdotes en ese tiempo, de los doctos de la ley, porque Nicodemo era un docto de la ley. Entonces ellos eran reformados, como dice usted, se reformaban ellos mismos, educados, se sabían bastante la ley, pero no tenían nada del Espíritu de Dios. En teoría, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Pero lo más que me sorprende de Nicodemo es que le interesaba saber las cosas del reino. O sea, a Nicodemo solo le faltaba dar ese paso de fe, de poder, ¿verdad? Porque él solo estaba reformado, así como muchos hombres, como dice usted, se reforman. Si usted educa la carne va a ser educada. La cuestión es que nosotros no podemos educar el espíritu. O sea, cuando Dios regenera, es que regenera, y la regeneración viene de parte de Dios, porque es un don que Dios lo da, ¿verdad? Que Dios lo provee a aquellos que lo buscan, ¿verdad? Porque yo no me puedo regenerar a mí mismo. Ya, como dijo el hermano Oscar, ¿qué significa la regeneración? O sea, es una nueva creación, ¿verdad? Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces es bien importante.
o sea, que la regeneración no es solo reformarse, o sea, Dios va más allá de la reforma, ¿verdad? Sino que Dios no solo no reforma, Dios transforma, ¿verdad? Transforma Amén, mentes, amén. transforma vidas, transforma corazones. Como dice su palabra, Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, ¿verdad? Eso es lo que significa alguien regenerado. Si tenía un corazón de piedra, Dios pone un corazón de carne. Eso es lo que significa la regeneración. No alguien reformado, porque alguien reformado puede ser bien educado, como dice usted, pero puede tener un corazón de piedra, secular, ¿verdad? Amén, y eso veo yo en Nicodemo, eso fue lo que marcó la diferencia, ¿verdad? Que él no se conformó solo con la teoría, sino que él fue más allá, ¿verdad? Incluso los demás, o sea, pudieron poner esa barrera, ¿verdad? Pero Nicodemo no, Nicodemo hizo a un lado sus creencias, ¿verdad? Como ellos eran enseñados y no, dijo, yo voy a ir más allá, a ver qué hay. Y fue ahí, ¿verdad? Donde sus ojos fueron abiertos y donde él pudo comprender qué significa regeneración, ¿verdad? Porque esto fue lo que ocurrió con este hombre, ¿verdad? Fue regenerado, ¿verdad? Fue un cambio radical que hubo en él, ¿verdad? Ya no simplemente era experto en teoría, sino que también podía practicar lo que Jesús enseñaba. Amén. Y ahí, bueno, ahí habla de que Nicodemo en su momento discutió con los doctores de la ley, con los fariseos, pues, los que querían prender a Jesús. Y Nicodemo en su momento les dijo, bueno, pero si la ley nos manda a que tenemos que hacer esto y esto, no debemos juzgar si no hay un hecho comprobado, porque ellos se sentían mal en ese momento por lo que Jesús hacía, ¿verdad? Porque quizás Jesús en su momento, o sea, en ese tiempo era prácticamente prohibido hacer algo en el día de reposo. O sea, pero ahí donde viene Jesús no a quebrantar la ley como muchos malinterpretan, amén, ¿verdad? Él vino a cumplir la ley, nada más que él vino como quien dice, a reconocer lo que significaba el poder tener a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Porque en ese tiempo la ley ellos la tenían solo en su mente, pero no tenían nada del Espíritu, y eso es lo que vino a hacer Jesús, a que nosotros fuésemos regenerados en Dios por medio de su poder, por medio de su Santo Espíritu. Otra cosa de lo que no es la regeneración, meramente la convicción de pecado, ¿verdad? O sea, nosotros, yo sé que hay muchas veces podemos distinguir varios tipos de creyentes. El creyente convencido, el creyente conmovido y el creyente convertido. O sea, eso, ¿verdad? Yo sé que hay muchos que están convencidos, pero no están convertidos. O sea, que no solamente debe de haber en nosotros un convencimiento de pecado, sino un convertimiento, que eso es lo que nos lleva a la regeneración, ¿verdad? Al poder alcanzar gracia, al poder alcanzar misericordia ante los ojos de Dios. Amén. Meramente la convicción del pecado. Mucha gente sabe que anda en error. Inclusive hay gente en el mundo que dice, yo sé que ando mal. Ellos tienen la convicción de que están en pecado. E inclusive hay gente en la iglesia que están en pecado, y cuando el pastor da un mensaje, ellos saben de que están mal, pero no hacen nada para revertir esta situación. Esto se llama remordimiento de conciencia, y remordimiento de conciencia no es lo mismo que convertimiento. Amén. El que se convierte inmediatamente actúa. Amén. Entonces, lo que la regeneración no es solo convicción de pecado. Hay mucha gente que sabe que está en pecado, pero si usted no hace nada por arreglar su situación, sigue en lo mismo, y para eso necesita la obra redentora del Espíritu Santo. Nadie puede regenerarse si no va guiándolo el Espíritu Santo. Entonces, para eso tiene que haber primero un nacimiento de nuevo, para que se deje alumbrar y moldear al carácter de Dios. Y si no hay ese principio, no va a tener un convertimiento. Amén. Y lo más tremendo, ¿verdad? Que hay personas que, como decía nuestro hermano, se conmueven, ¿verdad? Inmediatamente reconocen en la condición en que se encuentran
y se dejaron llevar por el momento, ¿verdad? Por el mensaje. Ellos lloraron, se reconciliaron, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Es como cuando, amén, como cuando hay una botella llena con agua, ¿verdad? Pero usted la llena, pero por bajo usted ve que hay muchos huecos, ¿verdad? Y donde el agua está saliendo, o sea, entra el mensaje por aquí, pero sale por bajo. ¿Por qué? Porque es cuando aún no nos hemos deshecho de todas aquellas cosas malas que hay en nosotros, ¿verdad? Muchas veces rencor, odio, envidia, avaricia, todas esas cosas, ¿verdad? Son las que no permiten que en nosotros haya una convicción, ¿verdad? Y eso es lo que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Una convicción tremenda, ¿verdad? Y eso es lo que debe de importar, ¿verdad? Lo que hace el Espíritu Santo, amén. Amén. Entonces, eso es lo que no es la regeneración, ¿verdad? No es meramente la convicción de pecado. Punto número 3, lo que no es la regeneración, afiliarse a una iglesia, solamente afiliarse a una iglesia. Sabemos que muchos podrán decir, lo que cambia es la iglesia. No, lo que cambia es Cristo en su corazón, porque Él regenera, Él transforma, ¿verdad? O sea, las cuatro paredes no hacen nada. Y muchos piensan, ¿verdad? Que, o sea, no es malo si usted tiene deseo de ir a una iglesia, porque yo sé que en ningún lugar de eso le van a enseñar a usted cosas malas. La cuestión es que su misión, su propósito es ir más allá, como Nicodemo, preguntar, saber qué es el reino de Dios, porque usted no lo va a poder comprender estando fuera o estando cerca del camino, es estando dentro del camino, andando en el camino que podamos entender lo que es, ¿verdad? Entonces, porque eso que dice aquí, la maldición de las iglesias modernas es que hay demasiados miembros a que todavía reina el hombre viejo. ¿Qué significa eso? Que buscamos las iglesias solo por apariencias, ¿verdad? Por apariencia o por querer decir no, ¿verdad? Sino que busquemos al Señor de corazón. Amén. Porque la gente comente, diga, no, Él se está congregando, ¿verdad? Pero sabemos que en sí no hay algo verdadero en aquella persona, ¿verdad? Simplemente ellos dicen, no, yo estoy asistiendo a una iglesia. Es que no consiste en asistir a una iglesia, ¿verdad? Sino que haya un cambio interno en nosotros, algo que nos marque, algo que nos selle, algo que dé evidencia que verdaderamente hemos sido regenerados. Pero hay muchos quienes se han afiliado, como dice aquí, a una iglesia que nomás están por llenar, amén, por llenar, ¿verdad?, los espacios que hay, ¿verdad?, en la silla, ¿verdad?, pero no debe ser así, amén. Amén, y como dice aquí es el problema de la mayoría de iglesias, y es preocupante, le digo yo, es preocupante porque Dios no viene por tibios, y en las cosas del reino no hay un estado neutro. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, dice su palabra. Primeramente, la iglesia no salva, el templo, más bien dicho, no salva a nadie. El que salva es Cristo. El templo es un lugar donde vamos los hermanos a estar en armonía y a crecer espiritualmente, recibir discipulados y todo, pero el que cambia la persona, el que cambia el corazón, el que da un corazón de carne, es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, mucha gente se ha quedado, dice, en el viejo hombre y se han afiliado a una iglesia y solo están afiliados y no, en realidad no hay un convertimiento. El que se convirtió a Dios ama la justicia de Dios y aborrece el pecado. Su corazón es transformado de una manera que las cosas que a Dios le agradan, a Él también le agradan, y las cosas que a Dios desagradan, a Él también desagradan. Pero vemos mucha gente en las iglesias que se agradan en cosas del mundo, que se enredan en cosas del mundo, ¿sí? Y dice que el que se constituye amigo, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vale aclarar, el mundo es el sistema, no donde vivimos, porque todos vivimos en el mundo, pero el mundo es el sistema fuera de Cristo, es el sistema fuera de Cristo. Amén. Es muy importante eso que usted puntualizaba, hermano Oscar, ¿verdad? Es muy
importante. Muchas veces no debemos de buscar una iglesia solo para que nos miren, no, sino que primeramente platicar con Dios, pues, si por fe nosotros nos acercamos. Eso fue, yo creo que lo que le faltó un poquito a Nicodemo, un poquito de fe, porque platicó con el maestro, ¿verdad? O sea, pero en Nicodemo pasaban muchas luchas, me imagino, como qué van a decir mis compañeros que ya me convertí, ya ando con Cristo, qué van, o sea, dejar el estatus, el nivel donde él estaba. Entonces le impedía a Nicodemo, pero Nicodemo había algo que él creía, pues, en el Señor, había aquella conexión, pero había muchas limitantes. Pero Nicodemo se acercó. Entonces Jesús se acercó a él. Se acercó a él. ¿Verdad? Es correcto, como dice usted, Nicodemo se acercó, entonces el Señor se acercó, porque eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos, Él también se acerca. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Verdad? O sea, Dios no nos va a buscar a nosotros por arte de magia, no. Si Él nos permite libre albedrío para acercarnos o no acercarnos. Entonces es una bendición. O sea, no solamente la regeneración no es afiliarse solamente a una iglesia. O sea, va más allá que eso. Punto número 4. Este punto, ¿verdad? Número 4, que dice: la regeneración no es meramente vivir una buena vida moral. Mucha gente vive una vida moral, como le decía, aunque no sean cristianos. Yo conozco gente que no es cristiana, que llevan una vida moralmente, son honestos, ¿no? Entonces no es eso la regeneración. Hablamos de la regeneración mediante el Espíritu Santo. Amén. Hay personas que son buena gente, como dicen, hacen buenas obras, ayudan al prójimo, pero no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no es solo vivir una vida moral. La regeneración no es solo vivir una vida moral, sino un cambio, como lo hemos venido hablando. No que estas cosas sean malas, en ninguna manera. No. Simplemente que solas no tienen eficacia en el reino de los cielos. Amén. Tiene que ir primero la salvación, y todas estas cosas podrían ser frutos, pero no solo estas cosas por sí solas no proveen salvación ni regeneración. Amén. Mire esta palabra, ¿ves? Que dice aquí, dice: hay personas que se consideran buena gente y están tan seguras de que jamás han hecho alguna cosa muy mala, ¿verdad? No dice mala, muy mala, dice. Pero si se examinaran honestamente en el espejo del Evangelio, se verían como pobres pecadores, engañados por su propia justicia. O sea, nosotros ningún hombre se va a poder justificar ante Dios. Amén. Si dice la misma palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Por medio de su Hijo. O sea, en aquel día, o sea, nosotros no vamos a decir, Señor, cuando, ¿verdad? Vamos a decir: Señor, pero yo no hice esto, yo no hice esto. Pero ¿cuántas veces te predicaron mi palabra? ¿Cuántas veces o sea, te invitaron, o sea, te transmitieron mi mensaje, y tú siempre con tu propia justicia, con tu sabia opinión, entonces te fuiste y te envaneciste en tu razonamiento y te apartaste de mí, ¿verdad? Porque aquí nos dice la palabra cómo nosotros podemos heredar el reino, que será la pregunta que quería Nicodemo, pues cómo podía él heredar el reino de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces le dijo Nicodemo: fácil, solo tienes que nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Entonces, como dice usted, o sea, mucha gente se considera muy buena gente, pero como dice usted, no es por obra. Amén. Para que nadie se gloríe. Aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Meditaba y dice: meramente vivir una vida normal. Eso es lo que sucede en una persona que no es regenerada, ¿verdad? Lo que no es la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Es una persona que vive una vida espiritual, ¿verdad? Si vemos aquí una vida normal, vamos a hablar del joven rico, ¿verdad? Aquel que llenaba todas las expectativas como un buen hombre, ¿verdad? Pero ¿qué le dejó a Jesús? Te falta algo más. Y vemos el otro ejemplo en Pablo. Pablo era un hombre apasionado, un hombre que vivía para Cristo. Entonces vemos dos tipos de regeneración, dos tipos de personas, ¿verdad? Amén. Uno regenerado y el otro no regenerado, ¿verdad? Que fue lo del joven rico. Amén. Entonces,
No es la regeneración eso, ¿verdad? Punto número 5, meramente un mejoramiento social. Un mejoramiento social. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Un mejoramiento social. Es como le decía, un pastor decía, le voy a poner este ejemplo. Un hermano se alejó de la iglesia, entonces sí empezó a andar en cuestiones deshonestas, en alcohol, en drogas, en mujeres y cuestiones de estas. Eso no es visto con buenos ojos ante la sociedad. Amén. Me explico. Entonces el pastor le dijo, hermano, tiene que mejorar esos puntos, tiene que mejorar su vida social. Él dijo, sí, es cierto, tiene razón, hermano, y fue a la iglesia. Entonces dice que empezó dejó a las mujeres, empezó a mejorar su vida y se instaló en una sociedad nuevamente. Como dice aquí, tuvo un mejoramiento social, pero no tuvo una conversión. Entonces el mismo pastor dijo, en realidad no trajimos a nadie, trajimos a alguien que solo se integrara a la sociedad, pero que no se convirtió al evangelio. Como le digo, lo repito y lo sostengo, no hay peor cosa que estar encerrado en una iglesia deseando estar en el mundo y no queriendo estar en la iglesia. Se están engañando solos. Decía el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, porque yo no veo el corazón, Dios sí ve el corazón. Amén. Y cada quien se examina. Entonces usted puede estar integrado a la sociedad y deseando estar en el mundo y deseando, ¿qué está haciendo? Tiene que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que quite un corazón de piedra y ponga un corazón de carne para que haya una verdadera regeneración en el Espíritu. Me sorprendía esa palabra que usted decía, o sea, hermanos que están deseando, o sea, que están encerrados en una, pero queriendo estar allá, o sea, eso no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están como embelleciendo algo por fuera, pero por dentro, ¿verdad? Sepulcro blanqueado, le Correcto. decía Jesús a los fariseos. Correcto, entonces, no, ¿verdad? Si verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo, lógicamente tiene que haber ese deseo. Lo del mundo se fue con el viejo hombre, ya nuestro anhelo es totalmente diferente, nuestra vida ya es cristocéntrica, o sea, todo ahí, ¿verdad? Porque todo depende de Él, ¿verdad? O sea, todo depende de Él. Entonces, porque Él es el que ha cambiado nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, ¿verdad? Ya no pensamos como pensamos antes, ¿verdad? Nuestros pensamientos han sido afirmados conforme a esta palabra, ¿verdad? Entonces, la regeneración no es meramente un mejoramiento social, como decía el hermano Oscar, ¿verdad? Si usted se siente así como atrapado, o sea, sálgase, como decía, o sea, hay muchos hermanos que no le sienten sabor, o sea, y el que no le siente sabor al evangelio es que no está, porque el que verdaderamente ha experimentado lo que es el evangelio, entonces nunca se va a querer apartar, ni aún pase procesos difíciles, nunca, porque correcto, porque sabemos que sabemos que lo que le dijo Pedro, andaban con el maestro y cuando vieron desfilar a los otros, pero él dijo, no, si yo me voy, no, hombre, si yo, ¿dónde estaba antes y a dónde estoy ahora? Aunque tu palabra sea dura, le dijo Pedro, yo te seguiré, maestro, porque sabía con quién andaba. Entonces, saber con quién uno anda, lógicamente eso lo llena de fortaleza, lo llena de deseo de seguir adelante, no importando las situaciones, porque los procesos tienen que venir a nuestras vidas, uno u otro proceso, pero es ahí donde Dios nos va perfeccionando, es ahí donde, ¿verdad?, nos va moldeando, y eso es una bendición, ¿verdad? Pero no tomemos los procesos que Dios hace en nosotros como excusas para retirarnos, decir, no, es que no, amén, ¿verdad? O sea, son necesarios en nuestras vidas, ¿verdad? El que verdaderamente ha conocido y ha entendido, ¿verdad? Y ha reconocido en quién está, lógicamente, pase lo que pase, en las buenas y en las malas va a estar siempre con el Señor. Amén, y es que sabemos que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Y sabemos
que nuestra calidad de vida es diferente, ¿verdad? Ya lo que hacíamos antes, pues ya no lo vamos a practicar, ¿verdad? Porque hemos sido lavados y comprados con la sangre de Jesucristo, y eso es lo que debe de importarnos, ¿verdad? Saber que ya no andamos como los demás, sino que ahora somos hijos de luz, somos personas que practican la justicia de nuestro Señor. Amén. Amén. Punto número 6, con esto concluimos, ¿verdad? Estamos hablando de lo que no es la regeneración, meramente adherirse a la doctrina bíblica. Meramente Adherirse a la doctrina bíblica. Usted puede seguir una teología correcta y todavía ser un pecador perdido. Una cosa es aceptar el evangelio en la mente como algo correcto, y otra cosa es aceptarlo en el corazón como el poder de Dios para salvación, como dice en el libro de Romanos 1:16, ¿verdad? Lo que significa el evangelio, ¿verdad? Es poder de Dios para salvación. O sea, ¿cómo llegó el evangelio a nosotros? ¿Cómo llegó Cristo a nosotros? Por medio de su palabra, por medio del evangelio, y la fe fue creciendo, y una vez y en su momento nosotros decidimos pues acercarnos, porque en nosotros había eso de saber, ¿verdad?, lo que es el reino. Fuera del camino no podíamos comprender las cosas de Dios. Nicodemo, si en su momento si se arrepintió, experimentó lo que era el reino, pero si no tomó esa decisión, lógicamente se quedó siempre con las preguntas de saber en qué consistía el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, porque el reino de Dios no es comida ni bebida como muchos lo malinterpretan, ¿verdad? El reino de Dios, ¿verdad?, es el reino que debemos de llevar en nuestro corazón y que debemos transmitirlo. Amén. La regeneración no es meramente adherirse a una doctrina bíblica. Dicho de paso, no saber que algo es correcto. Hay gente que sabe que el evangelio es correcto, sino practicarlo. Amén. A veces nos adherimos de mente a una doctrina bíblica, nos adherimos de mente a la obra regeneradora del Espíritu Santo, nos adherimos de mente a muchas doctrinas, pero no las practicamos. Entonces dicen, no como oidores olvidadizos, sino hacedores. Amén. De su palabra. Entonces, primeramente sí recibimos la palabra cuando el pastor predica, cuando se está predicando en este momento, cuando un hermano nos habla una palabra, pero tenemos que ponerla en práctica. Si yo digo los mentirosos no heredarán al reino de los cielos, yo tengo que practicar, no tengo que practicar la mentira. Amén. O sea, tengo que poner en práctica la palabra y no solo adherirme a una doctrina bíblica en mi mente. Y Amén. saber que algo es correcto. Yo sé que algo es correcto. Hay mucha gente en el mundo que saben que el evangelio es correcto, pero no toman la decisión de seguirlo y hacerlo. En su mente correcto, ellos saben de que es correcto, pero Amén. no tienen Amén. los hechos que lo prueban. Amén. Amén. Impactante, ¿verdad? Me impactaba bastante, ¿verdad? Saber que cuánta gente hoy en día, ¿verdad? Usted le habla de la palabra y muy bien, gracias, y se van a sus hogares y reconociendo, es cierto lo que me dijo, pero hasta ahí nomás quedó aquello, ¿verdad? No, o sea, no suben el siguiente escalón, ¿verdad? Que es reconocerlo en su corazón, ¿verdad? Porque en su mente usted reconoce, es cierto lo que este tipo me está hablando, ¿verdad? Pero que hasta ahí nomás quedó, y el siguiente paso es el que verdaderamente cuenta, ¿verdad? Cuando recibimos esa palabra en nuestro corazón y la ponemos en práctica. Amén. Amén. Lo que le dijo Jesús a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿verdad? Porque Jesús, como dijo la palabra, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Vino la mujer, ¿verdad? Entonces, lógicamente, la traían unos acusándola, ¿verdad?, de adulterio. Y entonces simplemente Jesús le dijo, bueno, que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Lo más sorprendente es que nadie agarró una piedra, porque la conciencia nos acusa muchas veces, ¿verdad? Pero lo más sorprendente es que Jesús le dijo a aquella mujer, le dijo, vete, yo no te juzgo, pero no peques más. Dando a entender de que la misericordia de Dios es grande, pues, dando a entender de que la salvación la tenemos
a una decisión, ¿verdad? La salvación está ahí, la dejamos o la tomamos. Todo Amén. depende de nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos da ese bello regalo simplemente para decidirnos nosotros si lo tomamos o lo dejamos. En nuestra decisión está, porque eso el Señor, yo siempre voy a decir, es respetuoso de nuestras decisiones. ¿Y qué es lo que quiere el Señor para nosotros? Lo mejor, ¿verdad? Dios quiere lo mejor, ¿verdad? Si los 70 o 80 o 40 o 30 o no sé cuántos años, ¿verdad?, nos va a permitir estar acá, Él quiere darnos no solo 80, 100 años, Él quiere darnos vida eterna. Ese es el regalo que Dios ofrece, vida, es el mayor milagro, ¿verdad? Y que los milagros, como decía en su momento usted, si alguien, ¿verdad?, es sanado de cualquier enfermedad, siempre se va a morir, porque hemos comprendido que el mayor milagro que Dios ha proveído a nuestras vidas es la salvación. Amén. Es el mayor milagro del cual nosotros debemos de echar mano, pero hay que tomar decisiones, ¿verdad? ¿Qué nos impide? Los muros, o yo no sé qué los impide. Dios nos puede ayudar a sobrepasar todo obstáculo, ¿verdad? ¿Cómo? No sé, pero así iniciamos y todos tenemos un testimonio, ¿verdad? Que cómo íbamos a dejar esto, solamente depositemos nuestra confianza en el Señor y Él hará. Y eso es lo que Dios hace en nosotros, ¿verdad? Él nos orienta y Él nos abre la brecha por el camino por el cual debemos de seguir. Así es que, ¿verdad? 6 puntos de lo que no es la regeneración, ¿verdad? Esperamos que en realidad usted los haya disfrutado. Dios siempre sigue hablando en nuestras vidas para que podamos seguir disfrutando de su reino. Sí, para despedirnos. Amén. Pues dando gracias siempre a Dios por tenernos con vida. Amén. Y por permitirnos hablar de su palabra. Creo que es maravilloso hablar la palabra de Dios porque uno aprende mucho. Amén. Y bendigo la vida de cada uno de los que nos están escuchando en este momento. Amén. Y decirles que nadie es perfecto. Amén. No hay justo ni aun uno. Hay algo seguro que yo sé, y es que estaremos frente al tribunal de Cristo alguna vez. Usted estará frente a Cristo y, como le digo, no hay nadie perfecto. Yo llevaría 1000 faltas. Amén. Pero de la forma que yo me voy a presentar ante el trono es diciendo: la sangre de Cristo es la que me justifica. Amén. Yo solo voy con la justificación, y dice Jesucristo: yo ya pagué el precio por Él. Él aceptó mi nombre, aceptó mi sistema, aceptó mi sangre, y por eso yo ya pagué el precio. Pero el que no tiene un gran problema. Amén. Así que yo le animo: amén, busque a una iglesia, no creyendo que la iglesia es la que regenera, amén, sino el Espíritu Santo, amén, sino la Sagrada Escritura. Nadie se pierde con una luz, y la luz es la palabra de Dios. Lo amén, que Dios dijo, aquí está establecido ya. Amén. No dejarse guiar por ciertos falacias, gente. El Señor me dijo tal cosa. Bueno, comprobémoslo si es cierto. Si lo dijo, si está en su palabra. Amén. Porque lo que Dios dijo está en su palabra. Está escrito. Hay que escudriñar las Escrituras para que podamos obtener la luz de la salvación en Cristo Jesús. Un placer compartir con ustedes, y un placer dirigirme a ustedes. Amén, amén. Amén. A Dios gracias, ¿verdad?, por lo que se ha hecho en esta preciosa noche. Ha sido un enorme privilegio, ¿verdad?, poder compartir con cada uno de los televidentes, ¿verdad?, y que nos hayan permitido poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Créanlo, es de mucha bendición para nuestras vidas. Dice una cita bíblica: mientras hay vida y esperanza. Yo creo que este es el tiempo, ¿verdad? Hoy es el día aceptable, ¿verdad?, para que tú vengas y te rindas ante el Señor, ¿verdad? Amén. Porque eso es lo más maravilloso, ¿verdad? Eso es lo que debe de contar, ¿verdad? Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos y debemos de aprovechar al máximo el tiempo. Y qué mayor bendición en el Señor, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, los acontecimientos que hoy en día se están dando, ¿verdad? Amén. Mucha gente que pasa bien informada ahí en las redes sociales, ¿verdad?, se dará cuenta de lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, ¿verdad? Y esto pues nos debe de alertar a nosotros, ¿verdad? Y
y saber, ¿verdad?, que estamos en los últimos acontecimientos. Amén. Y que ya es tiempo, ¿verdad?, de que vengamos al Señor, ¿verdad?, a rendirnos a Él, ¿verdad? Amén. Así es que este fue su programa Siguiendo los Pasos de Jesús. Los esperamos este próximo martes. Esperamos que haya sido de bendición. Nuestro deseo es que formemos parte del reino, porque no queremos actuar de una manera egoísta, porque en aquel momento el Señor nos va a pedir también cuentas a nosotros, y no podemos decirle en aquel día: Señor, yo no pude compartir tu palabra, no pude compartir tu reino. Para eso Dios nos ha enviado, para compartir de su amor, de su gracia, de su justicia, de su fe. Así es que le agradecemos al Señor por este tiempo, esperando que usted haya disfrutado de este programa, y será hasta el próximo martes, si Dios así nos los permite, ¿verdad? Y que la honra y la gloria siempre sea para el Altísimo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que Dios les bendiga. Resucitó, sobre la muerte venció, nada me separa. Con los hermanos Carlos Almendares, Melec Sanabria y Carlos Martínez. Dios les bendiga.